también ustedes con nosotros, amén, en este día para compartir del mensaje de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos listos, preparados para toda buena obra? Amén. Y también le damos la bienvenida en este tiempo a todos nuestros queridos hermanos, amigos y familia que nos ven a través del canal de YouTube. Estamos aquí para predicar el mensaje del Señor. Dios les bendiga grandemente. Bueno, familia, iniciamos esta semana. Una semana que ha sido de esas semanas donde a nivel mundial los cristianos de diferentes corrientes teológicas conmemoran la Semana Santa. ¿Y por qué digo diferentes corrientes teológicas? Porque hay diferentes áreas del cristianismo. Se los he enseñado los días miércoles, ¿no? Las tres grandes esferas del cristianismo: los católicos romanos, los ortodoxos orientales y la corriente protestante, y así sucesivamente. Y todos lo celebran de maneras diferentes, algunos con rituales más radicales. En nuestra ciudad de San Cristóbal, para los que no conocen, algunas personas se van arrodilladas desde aquí hasta la grita o a pie. Otros llevan hasta flagelándose, ¿sí? Y muchas otras rituales que realizan. Pero en nuestro caso podemos decir que con un estudio prudente y bíblico no estaría mal recordar año tras año la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, su victoria sobre la muerte y su extraordinaria resurrección. No nos vamos ni a un extremo ni nos vamos al otro extremo. Amén. Tenemos bíblicamente un concepto sano de lo que puede ocurrir esta semana, de lo que ocurrió. Y yo les digo algo, mis hermanos. Hoy poder determinar si conmemorar la Semana Santa es bíblico o no es nuestro tema de hoy, porque es un estudio profundo, tanto de historia como de teología, para algún momento poder determinar si es bíblico o no. Y se nos llevaría una buena serie para hacerlo. Pero esa no es mi intención en este día, querida familia. Mi deseo con el mensaje de hoy es que juntos podamos ir a las profundidades de las Escrituras y conformarnos a ella. Amén. Y quiero aprovechar este tiempo para enriquecer nuestra fe con un pasaje que nos habla directamente de un suceso ocurrido durante la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Voy a aprovechar este tiempo, esta semana, para esto. Y quiero que usted me acompañe al capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Y mucha atención, porque este mensaje va a ser una gran bendición para nuestras vidas de aquí en adelante. Mateo 27, versículo 41. Dice así: de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, se estaban burlando de Jesús. ¿A otro salvó? A él mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Y por eso el mensaje de hoy se llama Baja de la cruz. ¿Puedes imaginarte en este momento esa escena? Imagina que todos regresamos por una pequeña ventana en el tiempo y estamos observando este panorama. Jesús clavado en la cruz, en el momento de su agonía, y los principales sacerdotes y ancianos del pueblo le ofrecen un trato tentador. Y le dicen: Jesús, si tú te bajas de esa cruz,
Si te liberas de una manera milagrosa, entonces estamos dispuestos a creer en ti y creer que tú eres el Cristo. Y estamos observando lo que está ocurriendo allí. La propuesta significa evitar el dolor y conseguir que muchas personas creyeran en Él. Suena interesante, ¿no? Nosotros como cristianos. Pero ¿saben algo? Jesús decidió quedarse en la cruz. Jesús decidió quedarse en la cruz. Y es que para entender mejor esta oferta de último momento de parte de los líderes espirituales de Israel, lo que podemos hacer es en esta ventana del tiempo, vamos a observar un breve repaso de las interacciones de estos escribas y sacerdotes de Israel con nuestro Señor Jesucristo que ocurrieron anteriormente. Y es donde vamos a ver una generación incrédula. Diga conmigo, generación incrédula. Los sacerdotes y los líderes del pueblo, ¿sabe cómo se veían a sí mismos? Como los pastores del pueblo de la nación de Israel. Eran los instructores que guiaban supuestamente a los demás a través de sus enseñanzas. Y lo tremendo es que no estaban del todo equivocados. Uy, pastor, ¿cómo así? Pero es que el deseo de poder y corrupción del corazón humano habían hecho que estos pastores se desviaran y desviaran el resto del pueblo con ellos. Miren, mis hermanos, la corrupción de estos líderes espirituales se había acumulado por tanto tiempo que Dios había decidido arrebatarles su posición y pastorear él mismo a su rebaño. Y eso lo puedes ver allá en Ezequiel capítulo 34. Si usted quiere ver un pasaje que Dios habla directamente con los pastores, es Ezequiel 34. Les da una exhortación, hermano, de las marañas, suciedades y porquerías que estaban haciendo los pastores de ese tiempo con el pueblo de Dios. Los ultrajaban, los obligaban. Así que Dios, cuando habló este mensaje a través de Ezequiel, Él mismo decidió hablar en contra de todos estos pastores, amadores de sí mismos, y les dice que Él mismo se encargaría de buscar y de cuidar a sus ovejas. Después que le da esa palabra, le digo, pero yo sí lo voy a hacer como debe ser, los voy a cuidar, los voy a buscar y los voy a amar. Dios mismo sería el pastor que los líderes debían ser, pero que no fueron. Y esta fue una de las promesas que Jesús, el buen pastor, vino a cumplir. ¿Salmo qué? 23. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y cuando Jesús comenzó a enseñar, los oyentes sabían que era distinto a los escribas, que eran distintos a los sacerdotes y demás líderes. Y por eso en Marcos capítulo 1 versículo 22 dice: la gente se admiraba de su enseñanza, la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Llegó Jesús con esa autoridad, ese amor, esa pasión, a traer las buenas nuevas verdaderas. Así que mientras más conocido era Jesús, más despertaba la envidia de los líderes espirituales de la nación. Por ejemplo, cuando por segunda vez sucedió el milagro poderoso de la multiplicación de los panes, la multiplicación de los panes fueron 2 veces. La primera fueron 5,000 que alimentó, y en Marcos 6, pero hubo una segunda en Marcos 8 y alimentó a 4,000. Y es que luego de este milagro, hermanos, imagínenselo nada más, unos fariseos se acercaron a Jesús para discutir con él, y estos maestros de la ley le exigían una señal del cielo para creer en él.
Actuaban como los jueces de la fe, como los únicos capaces de certificar si este hombre que decía ser Dios era realmente enviado por Dios. Ellos eran los que tenían que certificar si este hombre era un verdadero rabí. Y esta actitud arrogante les impedía ver las obras de Jesús a la luz del Antiguo Testamento para poder entender que las promesas de Dios se estaban cumpliendo en él. La arrogancia de sus corazones. Miren, cuando Jesús se dirigió a Jerusalén para llevar a cabo su plan como el Mesías de Dios, sus palabras expresan claramente que este plan incluía ser rechazado por los sacerdotes y principales del pueblo. Él no fue y se asustó. Ay, Dios, yo no sabía que me iban a rechazar. Ay, Padre, ¿y ahora? No, él sabía. Él lo dice en Marcos 8, 31, 32. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y lo más tremendo es que los discípulos no entendían qué era lo que él estaba diciendo. Pero ¿saben algo? ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Cómo entró? Ahí, como cualquier persona que va al mercado y pasa. No, cuando él entra a la ciudad de Jerusalén, fue recibido por una multitud como el rey esperado. ¡Hosana al Hijo de David! Y pasaba. Una aclamación popular que fácilmente podría haber aumentado el resentimiento de los líderes de la ciudad. ¿Y cuánto más luego de que Jesús echó a los mercaderes del templo? A veces nos imaginamos, leemos la Biblia, ay, bueno, Jesús echó a los mercaderes, ¿no? Hermano, por favor, se pueden ir de aquí del mercado. Hermano, eso llegó con la ira santa. Eso es Jesús, no, nosotros no nos vamos a ir por allá a la iglesia, a la ermita, ahora se van de aquí. Mis hermanos, el escándalo se volvió público. En los primeros milagros, Jesús le decía a los discípulos que no dijeran nada en los primeros cuando estaba iniciando. Pero ya después era netamente público y decía, ve a la sinagoga, ve y lávate, ve y esto, ve aquello. Cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Se estaba acercando el tiempo y la autoridad de los sacerdotes y escribas era desafiada y la figura de Jesús crecía mientras ellos iban siendo desafiados y aplastados. Y por eso en Marcos 11:28 los sacerdotes y escribas y ancianos le salieron al encuentro para demandar explicaciones. Le preguntaron, Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te crees? ¿Quién te dio esta autoridad para hacer esto? La Biblia dice que ellos crujían los dientes de molestia. Pero Jesús no les respondió. Los ignoró. Uy, esa es más fuerte todavía. La pregunta de ellos solo tenía el propósito de censurar a Jesús, de castigarlo y de prohibir que él siguiera enseñando y modificando las costumbres que ellos tenían. Los líderes no estaban dispuestos a aprender o a escuchar alguna explicación de parte de Jesús. Hermanos, Mateo 11, 5, 6, las señales estaban a la vista, los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos eran resucitados y el evangelio era anunciado a los pobres. ¿No le dijo eso a los seguidores de Juan el Bautista? Eran visibles. Las promesas de Dios escritas por los profetas se estaban cumpliendo ante los ojos de los escribas y fariseos, pero su corrupción no les permitía verlas. Su ego, su orgullo, su deseo de figurar, de mantener el poder, le impedía reconocer las señales del Antiguo Testamento. Una generación perversa y adúltera que exigía señales, pero que no era capaz de entender los tiempos acordes a las Escrituras.
Y hoy día, lamentablemente, andan muchos por allí buscando señales de Dios para creer. Si caen los diamantes aquí, si cae el aceite sobre mí, entonces yo creeré que es real. Si se les tira una mano, yo voy a creer. Y cuadra todo antes para que les tire. Claro, pero como ellos lo hacían era para burlarse, como lo hacía el resto de las personas que pasaban por allí en la cruz, pero aún así se atrevieron a asegurar que ellos estarían dispuestos a creer que Jesús era el Mesías si demostraba una señal poderosa y se bajaba de la cruz. La generación adúltera es la que demanda señales. ¿No lo dijo Jesús? Mis hermanos, ¿ustedes pueden imaginarlo nada más? Jesús liberándose de los clavos ante la multitud. Jesús clavado. Y empiezan a salir los clavos de manera sobrenatural. ¡Puf! Su cuerpo maltratado y castigado del cansancio empieza a sanarse. Y revirtiendo todo su sufrimiento para bajarse de la cruz sin un rasguño. ¡Wow! Esta sería una señal tremenda ante los ojos humanos. ¿Acaso no era esa invitación, la invitación de los líderes del pueblo, una buena oportunidad para demostrar que Jesús era el verdadero Hijo de Dios? ¿Acaso no era el momento indicado? ¿No se hubieran convertido los líderes de la nación y de los sacerdotes y el resto del pueblo? ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Hubiera sido extraordinario. Y a muchos de nosotros nos gustaría pensar así, porque es el tipo de señal y manifestación que la gente busca. Y un pasaje que nos puede ayudar a comprender esto es la conocida parábola de Lázaro y el hombre rico. En Lucas 16, del 19 al 31. Sí, pastor, ¿y por qué? ¿Cómo? Bueno, en esa parábola Jesús cuenta que el personaje rico que estaba condenado aseguraba que si alguien de entre los muertos se levantaba y anunciaba la verdad a sus familiares, entonces se iban a arrepentir y se salvarían. Parece lógico, ¿no, verdad? Se levanta de los muertos. Uy, esto es poderoso, vamos a creer. ¿Quién no creería si ve a un muerto resucitar para transmitirle un mensaje? Pero la respuesta de Abraham en la parábola fue diferente. Él dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta entre los muertos. Aquí hay una revelación poderosa. Si no creen por el testimonio de las Escrituras, la palabra de Dios, no creerán aunque se levanten los muertos delante de sus propios ojos. Y hoy día la gente quiere creer más en manifestaciones místicas y experiencias que la misma palabra de Dios. Quieren vivir de experiencias sobrenaturales y no de lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Y otro Lázaro. Uy, esa escena en el capítulo 7 de la temporada 4. Uno solamente lee el pedacito: y resucitó Lázaro, y chévere. Pero cuando usted ve esa parte y sale Lázaro y le quitan las vendas, y usted empieza a imaginar todo, y uy, eso era una locura a la mente humana. Es tremendo. Así que, mis queridos hermanos, aún en ese milagro de resurrección, no todos los testigos creyeron. No, hermano. Muerto de hace 4 días, oliendo a samuro descompuesto, muerto, y se levanta de los muertos, y hubo testigos que no creyeron. Así que esto mismo podríamos decir de los principales sacerdotes y escribas que estaban mirando a Cristo en la cruz. Aunque Jesús se hubiera bajado con una manifestación poderosa ante sus ojos, sus corazones habrían seguido endurecidos.
¿Cuántos milagros había hecho Jesús antes y no fueron suficientes para sus pretensiones? ¿Cuántos milagros hoy la gente anda buscando y no son suficientes para sus corazones avariciosos? Los mismos líderes lo reconocieron. En el capítulo que leímos al principio, a otro salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Ellos sabían muy bien que Jesús era capaz de hacer cosas extraordinarias. Y por eso se burlaban de su condición dolorosa y aparentemente derrotada mientras estaba clavado en el madero. Mis queridos hermanos, por más tentadora que parecía la oferta en términos humanos, el plan eterno de Dios era diferente. El plan de Dios, Jesús el Cordero, preparado desde antes de la fundación del mundo, fue preparado para pagar el precio de nuestro rescate. La muerte de Jesús era necesaria para nuestra salvación. La crucifixión parecía una escena de derrota. El diablo riéndose, lo derroté, murió. Pero la realidad era el triunfo de Cristo sobre el pecado de su pueblo. Jesús estaba destruyendo la condena que pendía sobre nuestras cabezas. Y en su mismo cuerpo borró nuestra enemistad con Dios. Quedarse en la cruz fue la verdadera victoria, la mayor manifestación de poder. Y es que para mentes humanas nubladas por el pecado, Jesús era abatido, un pobre hombre derrotado y incapaz de evitar su muerte. Pero nada estaba más lejos de la verdad, pues Él estaba llevando nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos, nuestros dolores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Miren, ¿saben algo? Quizás en nuestra humanidad, en nuestra mirada limitada, humana y egoísta, hubiéramos pensado que bajarse de la cruz podría haber sido la mejor opción. Pedro no quería evitar que se llevaran a Jesús y sacó y le cortó la oreja al otro que lo iba a buscar. No puede ser. ¿Acaso Jesús dijo: yo no puedo pedir una legión de ángeles? Los consume a todos aquí. Pero había un plan redentor. Y tal vez podemos decir: no es que estuviera convencido a muchos. Pero Jesús, conociendo el plan eterno del Padre, puso sus ojos en los frutos de su aflicción. Y el amor a su pueblo lo mantuvo en la cruz. Miró el resultado y a los beneficiarios de su muerte, y entonces soportó las burlas, soportó el desprecio y soportó la muerte. Se quedó en la cruz no por falta de poder, sino por el poder de su amor. Uy, Dios mío. Al final, morir por amor era el paso previo y necesario para resucitar con poder. Morir por amor para resucitar con poder y de esa manera consumar la redención de los suyos, usted y yo. Y algo que quiero rápidamente compartirles es que ninguno de los testigos de su muerte pudo discernir lo que realmente estaba sucediendo. Ni los burladores que pasaban, ni los sacerdotes, ni los escribas que lo injuriaban con su arrogancia, ni sus discípulos que huyeron, ni las mujeres que lo lloraron. Fue la gloria de Cristo resucitado lo que convenció a sus discípulos de su fe y lo que les permitió entender el verdadero sentido y significado de la cruz. Pero familia, ¿cómo convencer a aquellos que no pueden ver con sus ojos físicos a Jesús resucitado? La respuesta está en lo que Abraham le dijo al hombre rico en la parábola. A Moisés y a los profetas tenemos la palabra de Dios. Tenemos la escritura que es suficiente, inerrante, infalible y perfecta para nuestras vidas.
inspirada por Dios, preparada para todo, para redarguir, para instruir y preparar al hombre para todo. ¿Qué quiere decir esto hoy día para nosotros? Quiere decir que el Espíritu de Dios es el que nos muestra la gloria de Cristo en las Escrituras. Miren, es imposible entender, ver y conocer el significado de la cruz fuera de las Escrituras y sin la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma. Y eso es gracias a la iluminación del Espíritu. El Espíritu nos ilumina lo que ya ha sido revelado. Y podemos ver, podemos entender cuál fue el poder que actuó en la resurrección y coronación de Jesús. Y que ahora vive en nosotros si hemos aceptado la redención de la fe. Ustedes ven a los discípulos siendo unos antes y después de Cristo resucitado. Después de que el Espíritu Santo posó sobre ellos. Pedro, ¿a dónde volvió? A lo mismo de antes, a pescar, lleno de culpabilidad. Todo el mundo se desapareció. Parece que se terminó, pero no se había terminado. El plan redentor de Dios se iba a cumplir. Amén. Y hoy quiero terminar este mensaje con estas palabras. En esta semana, al conmemorar el día de la muerte de Jesús, nosotros vemos mucho más que una cruz de dolor, como lo veían aquellos líderes espirituales de Israel. Nosotros vemos más que la muerte. Nosotros vemos la gloria de Cristo. Amén. Nosotros vemos la gloria de Cristo, su triunfo sobre el pecado y el precio de nuestro rescate. Amén. Eso es lo que nosotros vemos. Los sacerdotes y ancianos, ciegos en su arrogancia, se burlaron del Salvador en su sufrimiento. Pero quiero decirle algo poderoso hoy. Pero cuando escucharon la predicación del Evangelio y el Espíritu actuó por la palabra, mire esto, mire esto. Muchos judíos fueron convencidos de sus pecados y respondieron con arrepentimiento y fe. Hechos capítulo 2, 37, 39. Se arrepentían los gentiles, pero también los judíos. Gracias a la predicación y al testimonio de la iglesia de Jerusalén, incluso muchos sacerdotes vinieron a la fe. Hechos capítulo 6, versículo 7. El poder de Cristo y su amor, después de cumplir el plan de Dios, salvó a muchos sacerdotes y escribas que estaban en la iglesia. Y tal vez muchos de estos, cuando estaban en la cruz, hicieron: no, mira, salvó a muchos y qué tristeza. Algunos con una forma de burla y otras con decepción. Tal vez se convirtió alguno de aquellos que gritaron con soberbia: que baje ahora de la cruz y creemos en él. Mis amados hermanos, Jesús no se bajó de la cruz, sino que se quedó por amor hasta que su obra fue consumada. Y por eso muchos sacerdotes después pudieron creer. Y de la misma manera, nosotros creemos en Dios y hemos recibido su perdón porque Cristo no se bajó de la cruz, sino que se quedó allí por amor.